Vaya conmigo en Josué capítulo 6, verso 1. Vamos a hablar hoy acerca de la fe de un pueblo en obediencia. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Verso 16. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, José dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Verso 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó.
El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo que estamos nosotros hoy meditando, Señor, sobre cómo mostraste tu gloria a través de un pueblo que obedeció tu orden, y fue grande la conquista. Gracias. Ayúdanos a ser un pueblo obediente y a hacer tu voluntad, mas no la nuestra. En el nombre de Jesús te pedimos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para atesorar tu palabra. A ti la gloria. Amén y amén. Todos conocemos la historia del pueblo de Israel. Conocemos ahora que Moisés ya ha muerto, pero Dios ha preparado un nuevo líder que va a continuar el plan o el propósito de Dios para su pueblo. Es decir, es una generación que va a tomar la tierra prometida que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ahora Dios va a cumplir. Su palabra se cumplirá. Nosotros quizás muchas obras no las veremos, pero téngalo por seguro que nuestras generaciones verán lo que Dios hará y lo que Dios ha prometido a cada uno de nosotros. Cuando vemos nosotros el cruce del Mar Rojo, qué interesante es que Dios le dice a Moisés: Moisés, extiende la vara. O sea que Moisés extendió la vara, conocemos la historia, se abrió el Mar Rojo, pasaron en seco y allá al otro lado cantaron. Los de Egipto intentaron hacer lo mismo y quedaron sepultados, ahogados bajo las aguas. Pero en el tiempo ahora de Josué, también ahora como quien dice que hay un estorbo para cruzar. Cuando salieron de Egipto, Mar Rojo delante de ellos, para entrar a Canaán está el río Jordán. Pero cuando cruzaron el río Jordán, sabes que Dios no cambia, pero Él sí cambia las estrategias. Es decir, cuando Dios le dice a Josué: Josué, ordena a los sacerdotes que marchen dentro del río y yo haré lo que a mí me toca hacer. Qué maravilloso es ser obediente a la voz de Dios. Cuando somos obedientes a su voz, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros hacer. Y Dios hará lo suyo. Así es que, hermanos, la obediencia es bien pagada. Bien pagada. Cuando somos obedientes a nuestro líder, cuando somos obedientes a la voz de Dios, es lo que sucedió. Ahora, ¿qué hubiese pasado si Moisés estuviera presente ahí? Moisés hubiese dicho: no, muchacho, extiende la vara como yo lo hice. Muchas de las veces Dios tiene que remover la generación antigua para que la generación nueva pueda hacer maravillosas cosas en su nombre. No le estorbes a tus hijos para hacer maravillas y milagros de parte de Dios.
Él no cambia, pero Él sí cambia las estrategias. Reconocemos literalmente que Josué ha visto milagros, poderosos milagros en la vida de su gran líder Moisés. Claro, Josué fue testigo de las 10 plagas que Dios envió en Egipto. Él los vio. Y él estaba ahí cuando celebraron la Pascua por primera vez en Egipto. ¿Qué digo? Josué ha visto milagros, ha visto señales, ha visto maravillas de parte de Dios. Yo pregunto hoy, ¿cuántos de ustedes han visto señales, milagros, maravillas sobrenaturales? Hay un buen grupo, ¿no es así? Pero suele contar esto, que Josué le servía a Moisés, ¿sí? Él era el servidor, él era el que iba a la guerra, el líder, se puede decir, del ejército, que siempre estaba presente, dispuesto para el servicio de Moisés. Recuerde usted que Josué fue el que le acompañó a Moisés en el monte Sinaí, cuando Dios le entregó al pueblo de Israel los 10 mandamientos. Así es que una de las cosas, una de muchas que podemos nosotros aprender de Josué, es que Josué, hermanos, tenía una devoción intensa. Josué tenía un corazón dedicado a Dios. Pero una de las cosas que me llama la atención de él es que Josué pasaba mucho tiempo en la presencia del Señor. Es decir, él aprendió mucho de Moisés. ¿Cómo no? Si Moisés fue su consejero, su gran guía de confianza, él aprendió que no era fácil guiar a un pueblo rebelde en medio del desierto. Lo importante de esto, que ahora Josué demostró que era un hombre de fe. Di conmigo, Josué era un hombre de fe. Josué no solamente era un hombre de fe, era un hombre de visión, era un hombre de valor. Era un hombre leal, servidor a Moisés. Y lo hizo con obediencia, firmemente y constantemente, aprendiendo de su líder Moisés. Y todo esto se destaca que él, es decir, Josué, meditaba en la palabra de Dios. Ahora, cuando Dios va a quitar a Moisés, Dios ya tiene a alguien preparado para reemplazar a su siervo Moisés. Josué ya era un hombre bien preparado, dice la escritura, en el cual hay espíritu. Eso lo encontramos en Números 27, verso 18. Y dijo Jehová a Moisés, dice: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En otras palabras, vas a impartir tu espíritu sobre él. Por cuanto tú fuiste leal, él también lo será y cumplirá lo que yo le diré. Ahora, y una de las cualidades, otras cualidades que vemos entonces de Josué, sería aquello que encontramos en Éxodos, capítulo 33, verso 11. Me llama mucha la atención de esto, mi hermano. Cuando leo este versículo y dice Éxodos 33, 11, y a Jehová acostumbraba, dice, a hablar
con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, dice que su joven ayudante Josué, hijo de Nun, que decía, no se apartaba de la tienda. En otras palabras, cuando Moisés ministraba, cuando Moisés hablaba con Dios y Moisés se iba a descansar, ¿sabías qué hacía Josué? Él se quedaba. Estoy tan seguro que él hablaba. Dios no estaba presente allí, pero él hablaba solo y decía, escuchaba todo lo que Dios hablaba con Moisés. Qué interesante es que un joven quiere aprender a conocer al Dios de Moisés. Y qué bonito es que nuestros hijos digan de nosotros, yo quiero conocer el Dios de mi padre, el Dios de mi madre. Qué maravilloso es. Así es que nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres, que nuestros hijos digan, yo quiero conocer al Dios de mis padres. Ahora, con todo esto dicho, mi hermano, conocemos un poco de Josué, pero realmente, según lo que acabamos de escuchar, Josué estaba calificado. Dile a alguien, a mi parecer, Josué ya estaba calificado. En otras palabras, Josué llenaba todos los requisitos necesarios para ser un líder. Pero ahora, lo que Dios va a hacer después que cruzaron el río Jordán, ahora lo que Dios va a hacer, va a poner a prueba la fe de su pueblo. Es decir, va a poner a prueba la fe del pueblo de Israel, a ver si ellos han aprendido a ser pacientes. Hermanos, ¿verdad que aquí entre nos cuesta ser pacientes? ¿Cuántos impacientes hay aquí? Gracias por su sinceridad, ¿verdad? Y los que no levantan las manos son los más impacientes. Dios va a intentar y Dios va a ver. Yo sé que Dios ya conoce, pero esto es para que se quede para nuestra historia. Si ellos han aprendido a ser pacientes, si ellos han aprendido a ser obedientes a su nuevo líder, es decir, ¿cuánto ha aprendido este pueblo? Imagínense, Dios le da la orden a Josué. ¿Cómo vamos a tomar esta gran ciudad? La gran ciudad de Jericó era una ciudad bien fortificada, una ciudad donde todo el mundo temía a Jericó, una ciudad súper antigua, una ciudad bien confiada en sus muros. Ahora Dios le dice a Josué, vas a dar una vuelta alrededor de la ciudad por 6 días. Y al séptimo día darás 7 vueltas. Así es que ¿cuántas vueltas dio Israel para que cayeran los muros? No fueron 7, fueron 13 vueltas. Nosotros cantamos, ¿verdad? Que Israel dio 7 vueltas. No 7. Fueron 13, así es que hay que componer esta canción de nuevo. Cuando vemos esto, es decir, la dirección fue que esto es lo que van a hacer, pero no van a hablar ni una sola palabra. Otra. ¿Qué tan difícil es caminar alrededor de esta gran ciudad sin decir ni una sola palabra? ¿Qué haría usted sin decir ni una sola palabra en un día?
Por eso en Hebreos capítulo 11, su sonrisa me emociona. Hebreos capítulo 11, verso 30 dice que por la fe cayeron los muros de Jericó. Después de rodearlos, dice, así dice su Biblia, 7 días. O sea que aquí entonces no dice que por la fe de Josué, sino por la fe del pueblo de Dios. Hermanos, en otras ocasiones hemos hablado de otros héroes de la fe, ¿estamos bien? Pero hoy estamos viendo algo impresionante. Por la fe del pueblo de Dios, por la obediencia del pueblo, los muros caerán. Jericó dijimos que estaba bien confiado, confiada la ciudad de Jericó de sus muros. Ellos creían que Israel no los puede destruir, mucho menos dominarlos. Pero Dios ha decidido que Israel va a conquistar a Jericó y los va a dominar. Es decir, no fue Israel, sino fue el Dios de Israel a través de su pueblo. Y ahora Dios mismo está buscando a un pueblo que Él quiere mostrar su gloria, su poder, su majestad a través de ellos. Sigue, la historia continúa escribiendo. Cada uno de nosotros tenemos una historia que contar, ¿sí o no? Somos una historia caminando. Así es que para el pueblo de Dios le creyeron al Señor y sabían que para Dios no hay nada imposible. Y esa es la fe que el pueblo del Señor debe tener, de que para Dios no hay nada imposible. Todos sabemos que los israelitas no traían buenos armamentos para tomar a Jericó. ¿Qué fue la orden? Dios dice que lleven 7 sacerdotes el arca sobre sus hombros. Estos hombres tendrían que caminar alrededor de la ciudad con el arca sobre sus hombros. ¿Eso qué significa? Esto significaba la presencia de Dios. Ellos podían caminar con sus propias fuerzas, conocimientos y habilidades, pero los muros no caerían. Pero cuando alguien empieza a caminar con la presencia de Dios, todos los muros caen por esa misma presencia del Todopoderoso. Lo interesante es que delante del arca, es decir, delante del arca y de los sacerdotes, van los hombres de guerra armados y sin decir ni una sola palabra. Todos estaban en silencio. Mientras que los que tocaban las trompetas eran los sacerdotes. O sea que lo que se escuchaba cuando ellos caminaban alrededor eran solamente las trompetas. Y no eran trompetas sofisticadas, sino que eran hechas con cuernos de carnero. ¿Qué le parece? Es decir, nadie conocía la estrategia que Dios va a hacer. Nadie conoció excepto Josué.
Josué recibe la orden y Josué ejecuta la orden y son obedientes y empezaron a caminar. Dios sentado en su trono, Él ha asegurado que al séptimo día caerían esos muros y ellos serían los dueños de esa ciudad. Y cuando vemos esto, la señal se dio. Cuando empezaron a caminar el primer día, ¿qué vamos a hacer? Caminar. ¿Qué más? Caminar. Sacerdotes, lleven el arca y toquen trompeta. ¿Puede usted imaginar eso? Alrededor de una ciudad bien asegurada. Parece ser que no tiene lógica, ¿verdad que no? Parece ser que perdieron el sentido por caminar mucho en el desierto. Los hombres de guerra iban enfrente. Estos pioneros van adelante juntamente con el arca, llevando la presencia de Dios alrededor de la ciudad de Jericó. ¿Y por qué Dios quiere entonces que lleve su presencia realmente alrededor de la ciudad? Hay una razón por qué. Y ahora cuando vemos esto y en este tiempo, Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar la presencia de Dios alrededor o dentro de su ciudad. Dios sigue buscando a hombres que digan: yo llevo la presencia de Dios dentro de mí. Él mora en mí, Él habita en mí. Por lo cual cualquier lugar que usted entra, en cualquier ciudad, nación o estado, Dios entra en ese lugar. Porque ahora Dios no habita realmente en esa arca. Ahora somos nosotros los que portamos la presencia de un Dios todopoderoso. Somos nosotros. Delante del arca se tocaban las trompetas. Se escuchaba continuamente las trompetas. Y esas trompetas proclamaban guerra. Sonido de guerra. ¿Para qué? Para infundir terror en el corazón de los enemigos, o sea, de los de Jericó. Ahora, lo interesante de esto, y de repente se da la orden que ya no va a ser sonido de guerra. ¿Qué le parece? ¿Sonido de qué va a ser? Sonido de alabanza, sonido de adoración, sonido y exaltando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Es un sonido totalmente diferente. Oh, mi hermano, por eso hoy en día la iglesia del Señor debe tocar trompeta en Sión. Y esas trompetas, nosotros somos los responsables de anunciar el poder de Dios a través de nuestras vidas, a través de nuestras alabanzas. ¿Y por qué debemos de anunciarle? Para que los pecadores escuchen y que puedan temer la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando ellos entonces tocaban las trompetas, ¿sabe qué hacían? Proclamaban la presencia de Dios en medio de su pueblo. Repito, cuando se tocaban las trompetas, ellos anunciaban que Dios estaba presente en medio de ellos. Cuando ellos tocaban las trompetas, y es decir, los shofar se sonaban allí, eso infundía vida, infundía valentía en el pueblo de Dios. Por eso cuando cantamos, no cantamos por cantar. Cosas maravillosas ocurren. Cosas celestiales ocurren cuando sabemos la razón y el por qué cantamos.
Dentro del pueblo de Dios, es decir, Israel, había valor. Dentro del pueblo de Dios, Israel, cuando escuchaban las trompetas, era Dios mismo en medio de ellos. Hermanos, ¿quién podrá estar triste cuando sabe que Dios está presente con él? ¿Quién podrá estar entonces desconsolado cuando sabe que Dios lo está amparando? ¿Quién podrá estar desanimado cuando sabe que Dios le ha prometido que estaría con él o con ella todos los días de su vida? Por eso usted alaba, por eso usted exalta, por eso usted canta, por eso usted salta, grita, por eso usted alaba y bendice el nombre de su Dios. ¿Alguien puede sonar su shofar en esta noche? Oh, no. ¿Alguien puede sonar su shofar en esta noche? ¿Alguien puede sonar su shofar en esta noche? ¿Alguien puede gritar: el Señor está en mí? El Señor ha prometido que soy más que vencedor en Él. El Señor ha dicho en su palabra que ampararía todo lo que habrá en mi vida. ¿Por qué creen ustedes que en muchas ocasiones cuando estamos en la presencia del Señor es cuando entran pensamientos negativos? Cuando entran pensamientos, es más, es blasfemia ante Dios cuando pensamos en otras cosas cuando estamos delante de su presencia. Pero cuando el pueblo entiende y dice: ¿por qué nos reunimos? ¿Y por qué nos asociamos? Sabemos que cuando entonamos nuestra canción, cuando entonamos, oh mis hermanos, hay alguien que no quiere que usted adore a su Dios. Hay alguien que se opone, su carne se opone, el enemigo se opone, muchas cosas se oponen para que usted se incline, se postre ante todas esas cosas. Pero no, nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas ante esas necesidades. Nosotros doblaremos nuestras rodillas al que todo lo puede, al que hizo los cielos y la tierra. Oh, celebraremos con un corazón dispuesto. ¿Y cuántos pueden decir en esta noche: hoy toco mi trompeta en Sion? Hay un versículo muy amado, dice Habacuc capítulo 3 verso 17, y dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así, dice el profeta, yo me regocijaré en el Señor, yo me alegraré en mi Dios, en mi Dios, en mi Dios de mi sal. Aleluya. ¿Cuántos alaban su nombre? ¿Cuántos celebran su nombre? ¿Cuántos pueden dar un sonido de victoria? ¿Cuántos pueden dar un sonido de gloria? Oh, algo ocurre cuando el pueblo alaba. Por eso la palabra dice en Salmos 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, podemos hacer muchas cosas, pero si Dios no está en el plan, no sale como nosotros planeamos. Aunque hagamos una infinidad de pensamientos y obras, pero si Dios no está ahí, todo eso cae. ¿Y qué hacemos a veces? Nos frustramos, nos enojamos, nos resentimos. Sin pensar, nosotros no le damos la orden a Dios. Nosotros solamente venimos
a ejecutar la orden de Él. Y yo pregunto esta noche, ¿cuántos van a ejecutar la orden del Todopoderoso? Así es que con su alabanza, con el sonido del shofar, ocurre vida dentro de su pueblo. Ocurren valentías dentro de su pueblo. Ocurre fe dentro de su pueblo. Y así es lo mismo que con la locura de la predicación del evangelio, el reino de Satanás es derribado. Por eso 2 Corintios capítulo 10 verso 4 al 5 dice que las armas de nuestra milicia no son fuertes según la carne, pero poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y cuando vemos esto, a todo el pueblo se le dio una orden: permanecen callados. Nadie hable ni una sola palabra. ¿Por qué? Bájale un poquito ahí. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que se le da la orden? Nadie hable, nadie pregunte, nadie consulte, ni una sola palabra. Es para que ellos estén atentos al sonido de las trompetas. Y las trompetas están en representación a la voz de Dios dentro de ellos. Y por eso, hermanos, no es bueno que estemos platicando cuando Dios está hablando, porque nos puede llevar a otro rumbo, a otra dirección, y perdemos a dónde nos quiere llevar Dios. Y ellos tendrían que marchar una vez y otra vez. Es decir, marchar solamente. Por las marchas que ellos hicieron, llegaron las liberaciones, las conquistas, las victorias que Dios había prometido. Y esas conquistas y esas victorias que Dios ha prometido no vendrán según lo que nosotros planificamos. No vendrán según lo que nosotros hemos planificado. No, no, no. Estas victorias vendrán a la manera de Dios. Es decir, como Dios manda. ¿Cuántas veces nosotros perdemos el enfoque? Porque queremos que Dios haga ya. Pero cuando guardamos silencio y empezamos entonces a afinar nuestros oídos según a la voz de Dios, y empezamos a caminar según su dirección. Y Dios quiere que su pueblo espere. El pueblo que sabe esperar, el pueblo que sabe obedecer, el pueblo que sabe oír su voz, verá la gloria de Dios. Vengo a decirte hoy, no te desesperes, mi hermano. Vengo a decirte hoy, no te desesperes, mi hermana. No te desesperes. Dile a alguien, no te desesperes, no te desesperes. Él vendrá,